Buenos días, mi nombre es Jordi Mojica y les voy a hablar de los dos ejercicios propuestos. Les voy a explicar los dos ejercicios propuestos de alumbrado de vías públicas. Aquí podemos observar los ejercicios. El primero nos dice que queremos iluminar una calzada de 5 metros de anchura con aceras de 1,5 metros, con una iluminancia media de 25 lux, utilizando lámparas de halógenos metálicos de 250 watts de potencia y un flujo luminoso de 20.000 lumens. La luminaria se instalará a una altura de 8 metros de disposición, 3 bolillos, y la distancia vertical con el centro óptico de la luminaria al borde de la acera es de 1 metro. Se considera que el factor de mantenimiento de la instalación es 0,7 y se suministran las curvas de factor de utilización de la luminaria, como aquí podemos observar las curvas. Nos piden hallar la distancia entre las luminarias, la luminaria media de las calzadas en el momento puesto en servicio y después de producirse la depreciación, la iluminación media del carril más próximo de la fila de las luminarias y la luminaria media de la acera más alejada de las luminarias. Aquí podemos observar que lo primero que tenemos que hacer es acomodar, organizar los datos de lo que nos están dando. Como aquí tenemos los 20.000 de flujo luminoso, los 5 metros de anchura, los 1,5 metros de la acera, los 25 lux de luminancia media, la altura y los 0,7 del factor de mantenimiento. Vamos a conseguir primero que todo el factor de utilización de las vías. Eso lo encontramos con el A y sobre la altura. Entonces tenemos que A1 sobre H sería 2,5 entre 8, que nos da algo que nos da 0,31. Nos dirigimos a la curva y buscamos 0,31 y buscamos el punto donde nos dé el n, que en este caso sería 0,12. En el 2 tenemos A2 sobre H, que sería 1 entre 8. Eso sería a 0,12. Volvemos a la gráfica y buscamos 0,12 al punto y vamos otra vez. Sería 0,15. Entonces sería el n total, sería el n1 más el n2. Y aquí tenemos los dos valores de los n. Entonces sería n1, que sería 0,12 más el 0,15 del n2. En total nos da 0,27. La distancia entre las luminarias, que es lo primero que nos piden. Entonces, ese nos da, es la fórmula de X es igual a N por el factor de mantenimiento, por el flujo luminoso, por el A, por la iluminancia media. Entonces tenemos que el N es 0,27, que ya lo acabamos de calcular. El 0,7 de los valores que tenemos allá, que es el del factor de mantenimiento, los 20.000 lumens, el 5 de la altura y el 5 de la A y los 25 de la iluminancia media. Nos da un valor de 30,24 metros. Esa es la distancia entre las luminarias. La luminaria media de la calzada en el momento puesto del servicio y después de la depreciación. Ese es el segundo punto que nos están pidiendo. Entonces tenemos que la iluminancia media es igual a N por F por el factor de mantenimiento por el flujo luminoso entre A por D. Entonces tenemos que, primero, vamos a calcular al momento puesto en servicio. Entonces tenemos que la iluminancia media es igual a 0,27 del N, 1, que es del factor de mantenimiento, porque como están recién puestos en servicio, o sea, no tienen un factor de mantenimiento igual a 1, los 20.000 del flujo luminoso entre 5 por el 30,24. Nos da una iluminancia media de 35,71 lux. Pasamos a la otra parte, que es después de la depreciación. Ahí ya es el factor de mantenimiento de 0,7 que nos dan en los datos. Sería la intensidad media, la iluminancia media, perdón, sería 0,27 por 0,7 por los 20.000 del flujo luminoso, entre 5 por el 30,24.
Eso nos da un total de 25 lux. Entonces, la parte C nos piden la iluminancia media del carril más próximo a la fila de las luminarias. Como ya tenemos aquí, calculamos después la depreciación y nos están pidiendo el carril más próximo, ese es la misma intensidad, la misma iluminancia media que después la depreciación, que son los 25 lux. En el último punto nos piden la iluminancia media de la acera más alejada a las luminarias. Entonces buscamos la iluminancia media, tenemos la misma fórmula, los 0,27 por el 0,7 del factor de mantenimiento por el flujo luminoso entre 7 por el 30,24. Este 7 sale de la altura, que eran 8 metros, menos 1 metro que medía la acera, que era la altura de la acera, el borde de la acera, perdón. Entonces, de ahí nace ese 7. Tendríamos entonces 17,86 lux. Pasamos al ejercicio número 2, que nos dice que queremos iluminar una calzada de 6 metros de anchura con una iluminancia media de 30 lux utilizando lámparas de vapor de sodio de alta presión de 200 watts de potencia y un flujo de luminoso de 30.000 lumens. Las luminarias se instalarán a una altura de 10 metros en disposición tribolillo y la distancia de la vertical del centro óptico de las luminarias al borde de la acera es de 1 metro. Hallar la distancia entre las luminarias. Se considera que el factor de mantenimiento de la instalación es de 0,7 y se suministran las curvas del factor de iluminación de las luminarias, que aquí podemos observar las curvas que están abajo. Entonces pasamos a esto. El mismo procedimiento que el anterior al comienzo es organizar los datos. Nos dicen que la anchura de este problema es de 6 metros. Tenemos que la iluminancia media es de 30 lux. El flujo luminoso es de 30.000 lumens. El H es de 10 metros, que es la altura de a disposición tribolillo. 1 metro del borde de la acera y el factor de mantenimiento es de 0,7. Entonces, volvemos a hacer lo mismo, que es buscar el factor de utilización de la vía. O sea, aquí tenemos el A1, que es igual a 5 entre 10, que es la altura, nos da un valor de 0,5. Nos vamos aquí a la gráfica y buscamos 0,5, buscamos el tope y nos vamos aquí. Sería 0,25. Vemos aquí al A2, sería 1 entre 10, que es igual a 0,1. Entonces volvemos aquí, 0,1, vamos a la gráfica y golpea aquí para conseguir el N. El N nos da 0,15 del N2. Entonces tendríamos que N es igual a N1 más N2, que eso sería 0,25 más 0,15, nos da 0,4 el N en total. Entonces ahora calculamos la distancia entre las luminarias con la fórmula D es igual a N por el factor de mantenimiento por la flujo luminoso entre A por la iluminancia media. Entonces tendríamos que D es igual a 0,4 por 0,7 por 30.000 entre 6 por 30. 30 porque en los datos nos estaban dando que la iluminancia media era 30 lux. En total, eso nos daría que la distancia entre las luminarias sería 46,6 metros. Aquí abajo sacamos un cálculo de la iluminancia media, que sería la fórmula iluminancia media es igual a N por el flujo luminoso por el factor de mantenimiento por el flujo luminoso entre A por D. Sería aquí, la iluminancia media sería 0,40 por 0,7 por 30.000 entre 6 por 46,6 metros que estaban aquí, calculamos aquí arriba. En total, esto nos daría 30,04 lux, que sería la iluminancia media de esta instalación. Bueno, esto fue todo. Espero se haya entendido. Muchas gracias.